Y te voy a invitar a abrir tu Biblia ahí en Romanos. Estamos casi por terminar esta preciosa carta, la carta a los Romanos. Pablo nos ha hablado, el Espíritu Santo a través de Pablo nos ha hablado de muchas cosas muy interesantes. Nos ha hablado acerca de la condición humana, cómo nosotros somos pecadores, malos, y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también nos habla que el sacrificio de Dios es suficiente para perdonarnos cualquier cosa, porque Él pagó por todos nuestros pecados y lo hizo por amor. Aprendimos de la gracia de Dios. Y en los capítulos desde el 1 hasta el 11 estuvimos estudiando precisamente lo que Dios hace por este pecador que es malo, que no piensa en Dios, que no pensábamos en Dios, y ahora tenemos esta oportunidad de que Dios hizo todo por nosotros. Y a partir del capítulo 12 comenzamos a ver algunas de las responsabilidades que ahora nos toca hacer a nosotros. Ya Él hizo todo para nuestra salvación. Eso lo entendimos en los primeros 11 capítulos. Él hizo todo. Nosotros no podemos ganar la salvación, no podemos mantenerla, no podemos hacer nada con ella. Es un regalo de Dios la salvación. Pero una vez que tenemos la salvación, ahora nos toca hacer diferentes cosas y responsabilidades como creyentes, como cristianos, como siervos de Dios. Y hemos visto muchas cosas. La semana antepasada, entendimos el propósito de Dios. El propósito de Dios es servir a los demás, lo vimos allí en el capítulo 15, verso 1, es llevar las flaquezas, soportar las flaquezas de los débiles, es llevar a los débiles, es ayudar a la gente a que conozca de Cristo, es servir a la gente. Eso es lo que es parte de nuestro propósito. Y la segunda parte de nuestro propósito, o el propósito de Dios para nuestras vidas, es no agradarnos a nosotros mismos. Luego, la semana pasada vimos la importancia de entender que el Evangelio es incluyente y que quiere incluir a todos. Incluyó a los gentiles, a nosotros que no éramos parte del primer pacto, del pueblo de Dios. Ahora estamos como parte del pueblo de Dios, y luego nos lanza un reto de que nosotros también debemos de predicar a aquellos que están a nuestro alrededor. Pablo nos ponía un ejemplo y nos decía de él mismo que él desde Jerusalén hasta Irílico, que son como 2200 kilómetros, lo había llenado todo del Evangelio. Y platicábamos la semana pasada que ahí no había ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni carro, ni avión, ni nada, y sin embargo él cubrió toda esa distancia que un hermano por aquí nos decía que es más o menos de aquí, de Delicias hasta Villahermosa, Tabasco. Lo cubrió del Evangelio. Pablo lo cubrió el Evangelio. Y la pregunta y el reto para nosotros es: ¿y nosotros qué hemos llenado del Evangelio? Ya le hablamos a nuestros vecinos que están a 30 metros, no a 2500 kilómetros o 200 kilómetros, sino a 30 metros de distancia. Ya le hablamos a nuestra familia que está a centímetros de distancia de nosotros. ¿Qué tanto hemos llenado el Evangelio? Fue un gran reto lo que vimos la semana pasada. Y después de entender el propósito de Dios y después de entender el reto de predicar el Evangelio, de repente puede haber cualquiera de nosotros que diga: no, pues yo ya estoy aquí bien puesto, ya he entendido el propósito de Dios para mi vida, estoy ayudando a la gente, estoy predicando, ya no busco mi voluntad, sino que quiero agradar a Dios, ya no me agrado a mí mismo. Entonces, ¿qué más hay que hacer, pastor? Y esa pregunta la responde Pablo en estos versos que vamos a leer. ¿Qué más hay en el propósito de Dios? Romanos 15, 22 al 33. Te invito a leerlo. Y dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora
voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores de ellos. Pues si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias, Dios, por este privilegio que nos das de estudiar de tu palabra, y quiero poner en tus manos este tiempo, Señor, para que seas tú quien habla a nuestros corazones, Dios. En el nombre precioso de nuestro Señor oramos. Amén. ¿Qué más hay del propósito de Dios? En el propósito de Dios, aquellos que son fuertes en la fe, te decía, que ya han entendido el propósito de Dios, que están ayudando a los débiles, que no se agradan a sí mismos, que están predicando la palabra de Dios, que buscan hacerlo en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo. Viene la pregunta, bueno, ¿y qué más hay? Algunos de nosotros nos hemos preguntado eso. Aquí Pablo nos menciona 3 responsabilidades más. Vamos a ver 3 responsabilidades más en este pasaje, que es básicamente ya casi el cierre de lo que es esta carta de Pablo. Esta carta, te decía, nos ha hablado bien duro, nos ha dado muchos coscorrones, nos ha enseñado muchas cosas, y la razón por la que nos ha enseñado tanto es que Pablo deseaba con todo el corazón ir a Roma, porque Roma fue una iglesia que no fue fundada por ninguno de los apóstoles. Lo veíamos al principio de esta carta. Es tu bajo. Es tu bajo, se me hace el que hace el ruido. No, no, este es el que se oye, el monitor. Perdón. Pablo quería y deseaba ir a Roma, te decía, porque Roma, la iglesia en Roma, no fue fundada por ninguno de los apóstoles. No la fundó Pedro, como algunos reclaman, no la fundó ninguno de los apóstoles. Entonces Pablo tenía esta responsabilidad de ir y compartirles de doctrina, ir a enseñarles, ir y guiarlos y encaminarlos en esa fe que habían tenido. Muy probablemente eran personas que habían escuchado el evangelio en Jerusalén, se regresaron a Roma y empezaron a predicar ahí en Roma. Entonces Pablo estaba sorprendido de lo que Dios había hecho a través de ellos, porque al principio de la carta veíamos que decía Pablo: he escuchado de ustedes, he escuchado de todo lo que hacen, he escuchado de que están amando al Señor y que están trabajando para el Señor, pero ahí les va algo que necesitan saber, y los llena de doctrina. Por eso esta carta está así tan condensada, ¿no? Así la tienes que saborear así en pedacitos, como lo hemos hecho a través de todo este tiempo. Y al final vienen estas 3 responsabilidades. ¿Qué más hay en el propósito de Dios? Son 3. Número 1, debemos ser responsables de la obra de Dios, cumpliendo con las tareas encomendadas. Debemos de cumplir con las tareas encomendadas. Número 2, somos responsables de participar de la obra de Dios con lo que poseemos. Y número 3, somos responsables de participar de la obra de Dios orando por los misioneros. Y vamos a verlo verso a verso. Mira lo que dice Romanos 15, 22 y 23. Dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes,
dice a los romanos. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, dice, entonces cuando vaya a España voy a llegar ahí de pasadita, ¿no? Me llama la atención esto, por esta causa. ¿A qué se refiere? En el contexto se refiere a todo lo que venía diciendo anteriormente. Decía, desde Jerusalén hasta Irílico lo he llenado todo y me he preocupado, dice Pablo, por predicar, no donde ya se ha hablado de Cristo, sino aquellos lugares donde no ha llegado. Entonces estaba bien preocupado en una tarea que el Señor le había dado y estaba enfocado en su tarea, pero tenía el deseo de ir a Roma. Sin embargo decía, esta tarea la tengo que terminar. Aquí nos enseña Pablo de esta gran responsabilidad de terminar las tareas que el Señor nos asigna. Debemos de terminar las tareas. Dice, ahora, en el verso 23, ahora no teniendo más campo en estas regiones, dice, ya cumplí con esta tarea, ya acabé con esta tarea, entonces ahora sí voy a ir a ustedes. En las congregaciones es muy común, en otras iglesias, voy a hablar de otras iglesias, no se crean. En las congregaciones es muy común que cuando tenemos una tarea, un servicio, un ministerio, es muy común de que cualquier circunstancia adversa que viene a nuestra vida o cualquier situación difícil, una circunstancia personal o dificultades entre los hermanos inclusive, es bien fácil para nosotros decir, ahí está el ministerio, le entregamos las llaves a quien esté a cargo, decimos, ¿sabes qué? Ahí está, no puedo seguir con esto porque tengo este problema. Pablo aquí nos está diciendo algo bien, bien interesante. Nos está diciendo de una gran responsabilidad que tenía Pablo, de decir, no me puedo ir a ustedes porque tengo que acabar esta tarea. Y tú vas a decir, no, pero Pablo la acabó porque tenía todo bien ahí de parte de Dios. ¿Estás seguro? ¿Qué no pasó Pablo? ¿Qué no sufrió Pablo? Sufrió dificultades con los hermanos. ¿Te acuerdas con aquel misionero, Marcos? Se pelearon por ahí. ¿Te acuerdas las dificultades que tuvo de manera personal, de necesidades, de que tenía hambres, pasó naufragios, lo golpearon, lo metieron a la cárcel y aún así él sentía esa gran responsabilidad de su ministerio porque sabía que el ministerio en el que estaba no era para la gente que estaba alrededor y no lo había generado la circunstancia buena o el descanso, sino que se lo había dado Dios a él. Se lo había dado Dios y por eso dice, no me voy a mover de aquí hasta que termine mi tarea. Nosotros debemos de terminar nuestras tareas. Aquí Pablo nos está diciendo que debemos de ser responsables con las dificultades, con las tareas que nos da, aún a pesar de las dificultades, aún a pesar de que el camino es, dice Marto, es de terracería, el camino en Cristo, ¿sí? No es así una pavimentada de que vas bien suavecito todo y llegas rete rápido, no, es terracería y hay piedras y hay obstáculos y hay todas las situaciones y Pablo las vivió. Aún así Pablo dice, tengo que terminar. ¿Y qué hizo? Eso, terminó. Ahora en el 23 dice, no habiendo más campo, él ya había reconocido que había preparado gente para continuar en la predicación del evangelio y preparó todo para que ahora entonces sí se dispusiera a hacer otra cosa que también el Señor le estaba poniendo en su corazón. La vida trae dificultades, siempre vamos a tener dificultades. Allí en Juan 16:33 el Señor Jesucristo nos advirtió de esto. Es un pasaje que te he repetido algunas veces. Dice el Señor Jesucristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si el Señor te da una tarea, un ministerio, un servicio, te lo da el Señor y tienes la responsabilidad ante Él de cumplirlo, aún a pesar de las dificultades, aún a pesar de las circunstancias personales, aún a pesar de que de repente hay fricciones entre los hermanos, aún a pesar de todo eso,
Pablo nos enseñó a ser responsables. Y esa es otra parte que tenemos que aprender en la madurez en la fe. Debemos ser responsables en nuestras tareas, porque son para Dios. Dios no tiene la culpa de las cosas que estamos pasando. Dios las permite con diferentes propósitos, pero nosotros tenemos una tarea, y esa tarea es delante de Dios. Así que la próxima vez que enfrentes dificultades y quieras aventar la toalla, piensa en que las cosas que estás haciendo, el servicio que estás haciendo, es para Dios. Y las situaciones adversas no son suficientes para dejarlo. La segunda responsabilidad de estas tres últimas responsabilidades que Pablo nos menciona es que debemos de ser responsables de participar de la obra de Dios con lo que tenemos, con nuestros bienes, con nuestras posesiones. Dice en el versículo 15-24 de Romanos, regrésate a Romanos. Dice, y cuando vaya a España, diciendo que deseando desde hace muchos años ir a ustedes, dice, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Él quería ir a España, no sabemos la verdad si llegó Pablo a España, no hay registro bíblico de que él haya llegado a España. Tampoco hay registro histórico de que haya llegado a España. Algunos piensan que sí llegó. Recuérdate que Pablo llegó a Roma no como él pensaba llegar. Él quería llegar en su viaje a España, sin embargo llegó preso, llegó en cadenas a Roma, ¿sí? Llegó en cadenas a Roma, entonces probablemente no llegó a España. Sin embargo, sí llegó a Roma y estuvo ahí en Roma y estuvo predicando en Roma, lo veíamos allá al final de Hechos, cuando estudiamos Hechos. Pero aún a pesar de eso, el pasaje menciona esta segunda responsabilidad para la iglesia en Roma. La iglesia en Roma le está diciendo, una vez que vaya pasando por ahí rumbo a España, dice, ustedes me van a encaminar. Y si lo tomamos de manera literal, decimos, ay, qué fácil, pues quiere decir que Pablo quiere compañía y que nosotros vayamos con él, dicen los romanos, ¿no? Que nosotros lo llevemos de la mano encaminándolo hacia España, pero no está diciendo eso. La palabra encaminar es que lo financiaran a Pablo, que le dieran las provisiones necesarias para que él continuara su viaje a España. Y se los dice de una manera tan natural, diciéndoles, ¿sabes qué? Voy a pasar por ahí, voy a ir a España, este es mi plan y yo sé que tú me vas a ayudar para llegar hasta allá. Es lo que les está diciendo. Tú me vas a dar las provisiones y lo necesario para llegar hasta allá. Era algo normal en las iglesias, era una responsabilidad que las iglesias tenían con todos los misioneros, de apoyarles. El apóstol Juan también habla de esto. Mira ahí en tercera de Juan, ahí pegadito a Apocalipsis, en la tercera carta de Juan. Es un solo capítulo. El verso 5 al 8, mira lo que dice el apóstol Juan respecto a esto. Le dice a Gayo, ese se llamaba este hombre al que le escribe Juan. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos. Aquí aparece otra vez esa palabrita de encaminar. Dice, harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues, ¿qué? Debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Encaminar es cooperar, encaminar es proveerles a los misioneros lo que necesitan para que ellos continúen su viaje. Y esto te decía, Pablo lo veía como una responsabilidad
normal adquirida de todas las iglesias, pensando que así tenía que ser, que cada vez que llegaba una persona a predicar con ellos eran responsables de ayudarle, de darle lo necesario para que él continuara su viaje y su predicación del evangelio a donde quiera que fuera. Mira otro ejemplo de primera los Corintios 16:6. Primero los Corintios 16:6 dice Pablo que él iba a ir a estas personas, que iba a pasar por Macedonia, y dice: y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros, ¿qué? Otra vez, me encaminéis a donde haya de ir, ¿sí? Y ahí no está hablando que quería su compañía, ahí estaba hablando que necesitaba de su provisión, que necesitaba que le dieran para que él continuara su viaje. Dale vuelta ya a 2 Corintios 1:16. El 1:16 dice: y por vosotros pasar a Macedonia, desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Ya venía de regreso, ¿no? Ya le estaba platicando el viaje de regreso a los Corintios. Le dice: cuando vaya, voy a llegar con ustedes y ustedes me van a encaminar a Macedonia. Y luego de regreso, ustedes me van a encaminar hasta Judea, ¿sí? Entonces, es algo que Pablo veía como algo tan natural de que debemos de participar de la obra de Dios con nuestros bienes, con nuestras posesiones, y ayudar a los misioneros a que continúen su viaje. Y esto de participar de la obra de Dios es un verdadero privilegio. Mira lo que dice ahí, regrésate a Romanos 15, versos 25 y 26. Dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Ministrar es servir. Dice: para servirle a los santos. Dice el 26: porque Macedonia y Acaya, estas iglesias de Macedonia y Acaya, dice, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Los creyentes de Macedonia veían que participar de la obra de Dios con sus ofrendas era un verdadero privilegio. Y quiero que veas la condición de estas iglesias de Macedonia. Dale a 2 Corintios 8, versos 1 al 8. Ellos no eran una iglesia pudiente, sin embargo, deseaban dar y cooperar en la obra de Dios, en las necesidades de la obra de Dios. Aquí en este capítulo 8 de 2 Corintios, del 1 al 8, vamos a encontrar unas características interesantes de lo que es la ofrenda, la dádiva a Dios. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias a Macedonia, que en grande prueba de tribulación, no estaban felices y contentos, estaban en tribulación. Dice: la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, aún a pesar de eso, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio a los santos. ¿Te fijas que era un privilegio para ellos participar? Dice el 5: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros la obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿A cuál gracia se refiere? A dar, a ofrendar. Dice: dice Pablo, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Aquí rápidamente vamos a encontrar
8 características acerca de la ofrenda o de la dádiva a Dios. La primera es motivada por Dios. En el verso 8:1 nos dice que es una gracia de Dios. Es algo que Dios motiva en el corazón de las personas a ofrendar. Es algo que Dios te pone en el corazón para hacer, porque pone la necesidad de la obra de Dios, sea ayudar a los pobres, sea ayudar a un misionero, sea lo que es la necesidad de la obra de Dios. Dios pone en el corazón para que tú puedas dar. Es algo que Dios pone primero en ti. Y luego la segunda característica es que no se basa en circunstancias, no se basa en que estén bien, en que todo esté bien, en que tengas de sobra, sino que igual que los macedonios, en el 8:2 dice, en grande prueba de tribulación y en la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. No se basa en las circunstancias. Número 3, la tercera característica de la dádiva de Dios es que se da con gozo. Aquí mismo dice la abundancia de su gozo en el verso 2. La abundancia de su gozo. Ellos tenían gozo en dar. Había alegría en el corazón de las personas para dar. No es una obligación, ahorita lo vamos a ver, es voluntario. No es una obligación de que tú tengas que dar ofrenda, como se maneja en algunos sectores de las iglesias, en el cristianismo. Te dicen, es que si no das te vas a ir al infierno, le estás robando a Dios. Que no, mira, no. Aquí dice que la dádiva es algo que Dios pone en el corazón, que Dios mueve en ti, en tu corazón, y por amor y por gozo, con gozo, tú simplemente das para la obra de Dios. 2 Corintios 9:7, dale vueltecita, ahorita nos regresamos aquí. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No tienes que estar forzado, ¿no? Diciendo, hoy tengo que dar el diezmo y estás ahí como de esas veces que quieres dar algo y no lo sueltas, ¿verdad? Van pasando ahí con la ofrenda y tú lo pones ahí y no lo quieres soltar, ¿no? Y la persona tiene que jalar el dinero así para... No se trata de eso, no se trata de dar por necesidad, ni con tristeza, ni por obligación. Se trata de dar simplemente con gozo, con alegría y lo que Dios ponga en tu corazón. Regrésate ya a 2 Corintios 8, en el verso 2 que estamos viendo, dice, su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Los macedonios, aun a pesar de su pobreza y de su necesidad, fueron generosos al dar, ¿sí? Aún se tuvieron que apretar más el cinturón ellos con tal de servir a aquellos que estaban en necesidad en Jerusalén. Esto es maravilloso y esta es una característica preciosa de lo que es el corazón movido a dar para la obra de Dios. Requiere generosidad, a veces sacrificio. Fíjate lo que dice el 3. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. La ofrenda a Dios, a la obra de Dios, dice aquí que debe de ser con sacrificio. Es muy fácil para nosotros decir, me sobra un peso, ahí va para Dios. Los macedonios consideraban la ofrenda a Dios como algo bien, bien importante. No querían hacerlo sin esforzarse un poquito y por eso requiere sacrificio. David nos pone un ejemplo cuando le estaban dando por ahí un terreno, allá en 2 Samuel. No le quites el dedo allá a Corintios, vamos a regresar. Pero vete a 2 Samuel, segundo libro de Samuel, versos 24-24, capítulo 24-24. Dice que David le dijo a Arauna, tú puedes leer el resto de la historia en tu casa, dice, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. David dijo, no le voy a ofrecer a Dios
algo que no me cueste, algo que me sobre, ¿sí? Como si fuera una persona de la calle que le regalas nada más algo que te sobra. Dios se merece algo con sacrificio. Regrésate a 2 Corintios 8 del 1 al 8. El ofrendar a Dios indica adoración e indica sumisión. Fíjate lo que dice 2 Corintios 8, 5. Y ya se me perdió aquí. Dice, y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Allí Pablo estaba reconociendo que estos de Macedonia se habían dado completamente a Dios, por lo tanto no les costaba nada darse a los demás. Y darse a los demás no significa darse a ellos mismos, sino también todos los bienes que ellos tenían. Entonces no batallaban para nada ellos, los macedonios. Y por eso es que indica esa adoración a Dios. La adoración a Dios es darme hacia Dios y no me va a costar separarme de las cosas de este mundo con tal de suplir una necesidad. Indica adoración y sumisión. En el verso, me brinqué el 4a. El verso 3 y 4, déjame te los leo, me regreso tantito, perdón. Dice, pues doy testimonio de que han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Aquellos cristianos de Macedonia le rogaban a Pablo, le decían, déjanos ofrendar, déjanos participar. Ellos consideraban esto, no solamente entendían que era algo voluntario, sino que entendían que era un privilegio. Era un privilegio verdadero participar de la obra de Dios con nuestras ofrendas. En el verso 7 encontramos que la dádiva a Dios es motivada por la virtud más grande de todas, el amor. Dice ahí en el 7, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. El amor los motivaba a abundar en la gracia de dar. Entonces, los macedonios, regrésate a Romanos, cuando Pablo habla de ellos aquí en Romanos, les mencionó un gran ejemplo de vida de creyentes que consideraban el ofrendar a Dios como un verdadero privilegio. ¿Y por qué ellos consideraban esto un privilegio? Porque se sentían comprometidos con la obra de Dios. En el verso 27 de Romanos 15 dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Participar financieramente de la obra de Dios es una deuda adquirida, es una deuda natural, porque nosotros participamos de los bienes espirituales y nosotros podemos compartir de los bienes materiales. Dice aquí, si somos participantes de los bienes espirituales, debemos ministrarles de los bienes materiales. Son deudores. Los verdaderos siervos de Dios, aquellos predicadores, aquellos músicos, verdaderos músicos de Dios, que predican la palabra de Dios con su música, todos aquellos siervos, misioneros, predicadores y músicos, los verdaderos siervos de Dios nunca cobran por venir a predicar. No cobran. Nosotros hemos tenido relación con algunas personas que cuando los ves ahí son famosos y los podemos invitar y no te cobran. ¿Y sabes por qué no cobran? Porque entienden lo que la palabra de Dios dice, que como iglesia nosotros tenemos una responsabilidad
de darles una ofrenda suficiente para que ellos continúen. Así como Pablo decía, voy a llegar con ustedes, me voy a gozar con ustedes, romanos, pero yo espero que ustedes me encaminen de allá hasta Roma, o sea, que me den las provisiones necesarias para yo continuar haciendo lo que estoy haciendo para el Señor. Ellos, los misioneros, Pablo, todos ellos esperaban que las iglesias respondieran de esa manera, y nosotros también debemos de responder de esa manera. 1 Corintios 9:11, ahí dale vueltecita, nomás un par de hojas. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segaremos de vosotros lo material? Las personas que están predicando el evangelio, los misioneros, predicadores y músicos que se dedican de tiempo completo al evangelio, pues tienen que vivir, ¿no? Entonces sería muy irresponsable de nosotros de que alguien viniera y nos visitara y nos compartiera de la palabra de Dios y luego ya nada más decirle, pues Dios te bendiga, que te vaya muy bien, y no darle ni siquiera para su taxi, ¿no? Es muy irresponsable de nosotros. El Señor nos está diciendo que tenemos esta responsabilidad financiera en la obra de Dios. Y ¿sabes qué? No solamente les damos porque somos deudores, sino que también participamos. Cuando nosotros damos, participamos de la obra de Dios, de lo que ellos están haciendo. Ellos están yendo a lugares que tú y yo no vamos. Y ellos están yendo, y si nosotros les ayudamos con nuestras ofrendas, con nuestro dinero, ellos están recibiendo la ayuda de parte tuya. Quiere decir que tú también estás ayudando y estás yendo junto con ellos a predicar. Si Pablo estuviera aquí y dijera, voy a pasar aquí y quiero que me encaminen a Mioki, bueno, no, Mioki no, más lejos. ¿A dónde? A Juárez. Y quiero que me encaminen a Juárez. Entonces, si nosotros le damos la bendición y la provisión para que él continúe su viaje, haz de cuenta que tú estás yendo. Por eso usa esa palabra de encaminarte, ¿no? Por eso usa eso, que nosotros estamos ayudando a ese misionero para que vaya y predique a Juárez, y tú estás participando del fruto que hay allá en Juárez del evangelio. Tú estás participando directamente. ¿No es bello eso? ¿No es un privilegio realmente eso? Es un verdadero privilegio, y Pablo le llama fruto. Mira lo que dice ahí 28 y 29 de Romanos 15. Regrésate a Romanos 15. Ya vamos a terminar. Dice el 28 y 29. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Es un fruto verdadero el poder participar de la obra de Dios. Dice, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Cuando hay fruto, cuando hay bendición, hay abundancia de bendición. Pablo consideraba el participar de la obra de Dios con nuestras ofrendas como un fruto, pero no por el dinero en sí, no por el dinero que das. El fruto no es el dinero, el fruto es el corazón. El corazón, ese corazón donde te das a Dios y tu devoción a la obra de Dios. Mira lo que dice Filipenses 4, verso 17. Dice, no es que busque dádivas, dice Pablo, no es que busque dinero, dice, no busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Yo quiero ver ese corazón transformado, decía Pablo. Cuando ustedes son capaces de liberarse de esa cadena que traemos en la cartera, entonces dice, yo estoy viendo ese fruto en sus vidas. Estoy viendo un fruto que va a traer bendición a ustedes. Dice el versículo 19, mi Dios pues, una vez que vea ese fruto, dice, suplirá, ahí mismo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá a todos lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando tú das y te liberas de la cadena que tenemos a nuestro dinero y lo haces por la obra de Dios, Dios trae bendición a tu vida. Eso es algo precioso y algo de veras verdadero. Pero otra vez, no es una obligación. Y no se trata de que des por obligación. Tampoco se trata de que des para que te dé. Eso no es la interpretación correcta. Porque si damos para que me dé, no estoy pensando en la obra de Dios, estoy pensando en mí mismo.
estoy pensando en lo que voy a recibir. Entonces está mal completamente ahí, porque no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Dios. Y cuando tú tienes ese corazón verdaderamente movido por Dios, por su gracia para dar, entonces has entendido esta responsabilidad. La tercera responsabilidad es ahí en Romanos, no menos importante, Romanos 15, versos 30 al 33, dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda a mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con ustedes. Y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Aquí está diciendo Pablo que tenemos esta tercera responsabilidad de orar por los misioneros, de estar orando por la gente que está yendo a cumplir esa obra de Dios, a predicar el evangelio hasta todos los rincones de la tierra. Debemos estar orando por ellos. Esa es una gran responsabilidad. Nosotros pensamos que orar es para pedir por nosotros y por necesidades que tenemos y por necesidades de mi hermano también, pero tenemos una gran responsabilidad de estar orando por aquellos que están yendo a predicar a otros lugares. Los gedeones estuvieron aquí hace algunas semanas y ellos nos decían cómo les podemos ayudar. ¿Te acuerdas una de las cosas cómo les podemos ayudar? Era orando por ellos y orando por su ministerio. Porque en el ministerio de la predicación de la palabra de Dios hay un enemigo que no descansa. ¿Cuál es? El chanclas, el chanclotas. No descansa y está poniendo trabas. Y los gedeones nos decían: hay directores de las escuelas que no nos dejan repartir la palabra de Dios. Y eso que no lo hacemos dentro de la escuela, dice, lo hacíamos afuera, allá enfrente, y aún así no nos dejaban. ¿Por qué? Porque Satanás usaba a esas personas, porque no quiere Satanás que llegue la palabra de Dios a los jóvenes. Entonces, esto que tenemos de predicar el evangelio y de la obra de Dios, tiene un enemigo que dice Efesios 6, verso 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí en Romanos Pablo les estaba diciendo: oren por mí, porque hay rebeldes ahí en Judea, hay gente mala que me voy a topar. Él iba caminando, ¿sí? O en camello turbo, no sé cómo iba, pero iba, no era en coche, no era protegido por un avión o por un taxi, no, iba exponiéndose a las carreteras, entonces a los caminos, y había gente rebelde usada por Satanás que querían apagar la obra de Dios, que querían detener la obra de Dios, porque es una lucha constante contra estas huestes espirituales. Y por eso dice en el verso 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, en Efesios 6:18. Entonces, una lucha sobrenatural requiere apoyo sobrenatural, por ello no debemos dejar de orar. Tenemos una lucha no contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad. Y si tenemos esa lucha espiritual, necesitamos el apoyo espiritual. Y qué mejor apoyo que el de Dios, estar orando. Y debemos de apoyar a los hermanos que vienen y que nos comparten de sus ministerios, poder llevarnos en el corazón y estar orando por ellos. ¿Quién está orando por los gedeones? Gloria a Dios, hay algunos que están orando por los gedeones. Los gedeones tienen un bonito ministerio de estar llevando la palabra de Dios a aquellos que no le conocen, y debemos estar orando por ellos.
Debemos estar orando por misioneros que nos visitan, por predicadores que nos visitan de otros lados, porque tienen sus ministerios en lugares difíciles. Y nosotros a lo mejor estamos bien a gusto, bien tranquilos, pero estamos tranquilos y muchas veces, iglesia, ten cuidado con esto. A veces estamos tan tranquilos porque no estamos haciendo la obra de Dios. Por eso estamos tranquilos y por eso estamos a gusto. Porque cuando empezamos a hacer la obra de Dios, vienen las situaciones difíciles porque Satanás no se queda tranquilo. Y ahí es donde entra la oración, una oración constante por la obra de Dios. Debemos estar orando por la obra de Dios. Debemos estar orando por misioneros. Debemos estar en contacto con gente que está trabajando para orar por ellos y participar de esa manera en la obra de Dios que está haciendo a través de ellos. Es una responsabilidad muy, muy grande que tenemos. Entonces Pablo concluye con estas 3 responsabilidades. Ser responsables en la obra de Dios, en las tareas que Dios te ha encomendado. Termínalas, acábalas, continúalas, porque no son para la iglesia, no son para el pastor, no son para los hermanos, son para Dios. Es un servicio a Dios. Segunda responsabilidad, debemos ser responsables de participar de la obra de Dios con lo que tenemos, con nuestras posesiones. Y número 3, debemos de ser responsables de participar de la obra de Dios orando por los misioneros y predicadores que están yendo. Nuestros hermanos de McAllen están yendo a Cuba y cada año están yendo a evangelizar a Cuba. Y cada vez hay más oportunidad de poder entrar a Cuba a predicar de la palabra de Dios. Y esa es otra oración que te voy a dejar ahí para que tú estés orando por nuestros hermanos de Semilla que van cada año a McAllen, de McAllen a Cuba a predicar y compartir de la palabra de Dios en Cuba. Es un país socialista donde no se habla de Dios. Y muchas veces está prohibido hablar de Dios. Entonces, debemos estar orando por todos estos misioneros. Tenemos grandes tareas como creyentes y grandes responsabilidades. Si alguna vez llegaste a decirle a Dios, Dios, ¿qué más? ¿Qué más hago? Ahí te dejó 3 más para que tú te pongas a servir a Dios y a participar de su obra. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por tu palabra. Gracias por esta preciosa carta a los romanos, Dios, que ha traído tanta bendición, pero tanta enseñanza a nuestra vida. Yo te pido que todo esto que estamos aprendiendo, Dios, no sea solamente un discurso más, solamente un sermón más, sino realmente que simbre nuestro corazón, Señor. Y que seas tú moviendo nuestros corazones a cumplir con estas responsabilidades que tenemos delante de ti. Ayúdanos a ser una iglesia, Dios, que no batalla para librarse de las cosas temporales de este mundo y ponerlas al servicio de tu obra. Ayúdanos a ser una iglesia, Dios, que piensa y ora constantemente por todos aquellos que están llevando la palabra de Dios. Hay inclusive dentro de nuestra iglesia personas que están yendo a la Revolución y a otros lugares a predicar la palabra de Dios, a compartir. ¿Y cuántas veces nos detenemos a orar por ellos, Dios? Yo te pido que nos ayudes a reflexionar en esto. Y Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder entender esto y de ponernos, Señor, a reflexionar y a cambiar las cosas que tenemos que cambiar para servirte de mejor manera. Que realmente podamos decir, vivo para ti, Señor, y me enfoco en tu obra y cumplo con mis responsabilidades y hago lo que tengo que hacer. En el nombre de Jesús, que seamos una iglesia que verdaderamente tú estés agradecido por el servicio, Señor, que te damos, Dios. Queremos darte todo lo que somos, porque tú nos compraste primero. Y ahora queremos que tomen nuestras vidas y que tú nos uses. En el nombre de Jesús. Amén. Sigamos meditando en esto que hemos comprendido hoy, hermanos, y los invito a que nos pongamos de pie.
y que cantemos esto al Señor, pero que no sea solo una canción más que nos estamos aprendiendo, sino que sea una verdadera oración. Que podamos decirle tanto ahorita como en nuestras casas: solo en tu presencia, Señor, sé que puedo ser libre. Tú me das nuevas fuerzas para poder seguir. Siempre estás a mi lado y me cubres con tus manos. Y también que sea una oración para con nuestros demás hermanos o las personas que comparten el evangelio en otras partes. Pedirle: Señor, tú dale nuevas fuerzas, dale esos ánimos, y que pues no dejes que su ánimo decaiga al estar en estas situaciones o al estar en dificultades, sino que todos prosigamos con esta tarea tan importante que tenemos. Y vamos a cantar. Solo en tu presencia, Señor, sé que puedo ser libre. Tú me das nuevas fuerzas para poder seguir. Siempre estás a mi lado, Señor, me cubres con tus manos, me miras con tu infinito amor. Sin ti no puedo vivir, no hay nada fuera de ti. Tú me has salvado, Señor, me has hecho más que vencedor. Cristo, ven, toma mi ser, quiero ser limpio, Señor, darte mi amor, mi corazón, mi gratitud y adoración. Solo en tu presencia, Señor, sé que puedo ser